Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta tarde, ya muy retrasado con ustedes, estamos dispuestos ya, listos para transmitir para todos ustedes, transmitir para ustedes este hermoso y maravilloso estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que, bueno, estoy tratando de que ya podamos grabar para que ustedes puedan. Ahí estamos ya. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestro estudio de esta hermosa tarde. Y en la mañana estaba estudiando con ustedes sobre este tema tan maravilloso, puedo yo decir, bajo el título de Los 7 enemigos en la iglesia de la Odisea. Los 7 enemigos en la iglesia de la Odisea. No pude transmitir por el Facebook, hermanos, pero de todas maneras vamos a continuar con la palabra. Lástima por aquellos de nuestros amados hermanos que nos están esperando por el Facebook. Lamentablemente no pude transmitir con el celular, definitivamente no sé qué le pasó. De por sí acuérdense que ya es una chatarra ya. Así que hermanos, estamos transmitiendo para todos ustedes. Son las 6:21 del día 2 de febrero del 2017. Y les recuerdo el título de nuestra lección, Los 7 enemigos. Y déjenme darles el complemento del título. Yo lo abrevié en la mañana que les transmití a ustedes por el Facebook. Yo lo abrevié, pero voy a dar el tema completo y lleva por título Los 7 enemigos que los creyentes encuentran en el camino de la encantada y tibia iglesia de la Odisea. Este es el tema de nuestro estudio, amados míos. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos dé de su gracia y de su misericordia para que tengamos la oportunidad de recibir su maravillosa palabra. Y hermanos, pues bueno, estamos aquí por usted y empezamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que tú me das de llevar a cabo esta transmisión en vivo, Señor Dios, para toda nuestra amable audiencia que a través de la internet nos siguen con toda insistencia y buena voluntad para recibir la maravillosa palabra de nuestro Señor. Padre eterno, bendice el corazón de todos y cada uno de ellos, su anhelo, su deseo de recibir la palabra. Señor, llena sus mentes y sus corazones de todo lo que esto representa para ellos, mi Dios, porque ellos están enamorados de tu palabra, quieren tu palabra, Señor, aman tu hermosa palabra. Y yo te ruego, mi Dios, que tú nos bendigas en este momento, Señor Dios, y nos des, Padre eterno, la sabiduría y la gratitud suficiente por tu maravillosa y hermosa palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre misericordioso, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y por favor, bendice, Padre Dios, la vida y el corazón de todos y cada uno de tus hijos que van a tener el gozo, la alegría y la satisfacción para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, mi Dios. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias, mi Dios. Bueno, mis hermanos, para ustedes que estaban siguiéndome hoy por la mañana a través del Facebook, espero que este estudio quede rápidamente subido a YouTube para que podamos, amados míos, continuar y llevar la secuencia de lo que estábamos viendo hoy por la mañana para todos aquellos, mis amados hermanos. Así que no voy a hacer un análisis o un repaso de lo que vimos hoy por la mañana. Vamos a ver, habíamos hablado que hay 2 tipos de ignorancia. La ignorancia voluntaria y el otro tipo de ignorancia que viene a causa de que no buscamos a Dios y no tenemos el conocimiento de su palabra. Yo les decía que había 2 clases de ignorancia, aquella que es conquistable
y aquella que no es conquistable. Así que vamos a ver un poquito sobre la ignorancia moral, y déjenme decirles que la ignorancia moral es inconquistable si una persona escoge permanecer ignorante, pues con el fin de seguir pecando libremente. Nos conviene ignorar la Escritura, nos conviene creer que Dios está enojado con uno, nos conviene creer que nunca vamos a ser perdonados por el Señor, nos conviene creer un mundo de cosas con tal de seguir pecando deliberadamente. Hermanos míos, al preferir seguir ignorando o seguir siendo ignorante, una persona continúa en su inconsciencia moral y su experiencia de la verdad libertadora de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, hermanos míos, que cada uno de nosotros tenemos toda la voluntad posible en nuestra vida para quitarnos esa ignorancia, para salir de esa ignorancia. Tenemos toda la libertad. Y ¿saben una cosa? Cuando la ignorancia se va a ir de nuestra vida, ¿saben cuándo? Cuando Leviatán quiera, cuando Lucifer quiera, cuando las huestes malignas lo quieran. No, mis hermanos. La ignorancia moral se va a ir cuando yo quiera. Cuando yo quiera, cuando quiera conquistar esa ignorancia y derrotarla y ponerla en la cruz del Calvario. Así que miren, a través de la ignorancia, la soberbia del hombre se incrementa. Vean eso. Consecuentemente, presume conocer todo y sin embargo desconoce hasta lo más insignificante. La ignorancia moral, hermanos, siempre disculpa las fallas y faltas de una persona, transfiriéndolas a otros. Puedo decirles, hermanos míos, que las familias relacionadas con la soberbia y la ignorancia son incestuosas moralmente. Y miren, ellas engendran todo tipo de una conducta malvada, o sea, toda conducta malvada. Fíjense bien en eso. De modo que entonces, hermanos, la ignorancia inconquistable, obstinadamente, rechaza ser alumbrada por la luz de la verdad de Cristo. Siempre estaremos poniendo oposición. Eso no me lo dijo mi pastor, eso no me lo enseñaron en el instituto bíblico, eso no me lo dijo mi pastor, ni la congregación lo ha oído jamás. Y nos gusta vivir, como en la mañana estuve mencionándoles, nos gusta vivir perfectamente en la ignorancia, porque esto nos lleva a rechazar precisamente con obstinación la luz que viene del corazón de Cristo a nuestras vidas. La ignorancia moral, hermanos míos, es la enfermedad mayor entre la humanidad, y cuando una persona la justifica, se convierte en la más grande de las tonterías. Amados míos, la ignorancia moral está llena de prejuicios en contra de la luz de la verdad de Cristo. Por lo tanto, estando en esta condición, hermanos, perpetúa los errores de tinieblas de Leviatán. Así que cuando una persona verdaderamente, hermanos, está llena de ignorancia moral y se llena de todos estos prejuicios en contra de la luz de Cristo Jesús en su vida, siempre terminará rechazando la predicación, el estudio, rechazará la oración, rechazará el razonamiento de entrar en concierto con Dios y entender que estamos haciendo mal, entender que estamos en un grave pecado, pero la ignorancia nos hace pensar que a Dios no le interesa eso, que a Dios no le interesa en lo más mínimo, hermanos, que hayamos hecho tal o cual error y que vez tras vez lo estemos repitiendo en nuestra vida. Siempre estaremos pensando inclusive que Dios no tiene razón, como para que podamos saber, hermanos míos, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Siempre estaremos, como ya les dije, rechazando la verdad de Dios. Y miren, una persona que no se da cuenta de su ignorancia moral será guiada muy mal por su propio conocimiento.
Es como cuando dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: no estribes en tu prudencia, no estribes en tu sabiduría humana y carnal, no estribes en tu propio conocimiento que no empatiza con el conocimiento mío, dice el Señor. Así que miren, hermanos, cuando Adán, varón y varona, se encontraron en ese punto de ignorancia, ellos fueron guiados erróneamente por aquel conocimiento, ciencia robada, pensando que podrían defenderse a sí mismos en contra de la omnisciencia y la omnipotencia de nuestro Dios, incluso que podían esconderse de su omnipresencia. Así que Dios castigó su desobediencia. Todo esto vino a raíz de la ignorancia con la cual la serpiente antigua, Leviatán, colocó al hombre y a la mujer, estando ellos en el huerto del Edén. Amados hermanos, déjenme decirles, examinemos las diferentes clases de ignorancia moral que el creyente enfrenta hoy en día en ese camino encantado y tibio de lo que representa la iglesia de la Odisea. Como ustedes pueden ver, hermanos, Lucifer usa su cabeza de encantamiento cuando ataca al pueblo de Dios. Y lamentablemente, hermanos, como les decía hoy en la mañana, la gente ni siquiera se da por enterado, ni tampoco quiere aceptar el hecho de que es ignorante. La arrogancia, el orgullo, la soberbia lo domina y nunca va a aceptar que él o ella o ellos son personas ignorantes. Así que déjenme decirles, Lucifer empieza por su cabeza de encantamiento. Yo les he hablado acerca de las 7 cabezas de Lucifer caído y cómo a lo largo del tabernáculo, en los 7 muebles, no solamente ataca una cabeza a una iglesia. Hay iglesias que están siendo atacadas por una u otra, por 2 cabezas al unísono en determinada iglesia de las que menciona el Apocalipsis sobre Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc. Así que, amados hermanos, nosotros debemos caminar con mucho cuidado por causa de la ignorancia. La ignorancia, ya les dije, evita que oremos, busquemos al Señor, tengamos el sentido de gratitud. Hay veces decimos, ¿y de qué tengo que darle gracias a Dios? ¿Y de qué le agradezco? ¿Por una tortilla dura que hoy he comido en todo el día? Bueno, hermano, por la vida, porque vives, porque tienes vida. Entonces, hay muchas cosas por las cuales podemos dejar la ignorancia. Ignorancia, déjenme decirles, también es pretender agradecerle a Dios por una tortilla bien calientita con un no sé qué cosa, lo acompañas. O porque tienes un buen vestido. Eso también, agradecer a Dios por eso, es ignorancia, hermanos. Déjenme decirles cuál es la verdadera gratitud que Dios ve. Gratitud por la sangre, gratitud por el fuego del Espíritu Santo, gratitud por el bautismo en el nombre de Jesucristo, gratitud por la oración, gratitud, hermanos míos, por todos los dones que Dios nos da. Como dijera en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y los beneficios no son la comida, no son un buen potaje en un restaurante, no es tener un buen dinero almacenado en el banco donde usted quiera. La gratitud, miren hermanos, eso me gusta. La gratitud es que Él nos perdone, que Él nos perdone, bendito su santo nombre. Esto es verdadera gratitud, hermano. Así que miren, ignorancia es cuando la gente dice, ahora que me saqué la lotería, ahora sí voy al templo, ahora sí voy a la iglesia. Eso es ignorancia. Ahora que me han dado un buen trabajo, ahora sí voy a darle gracias a Dios. También eso es ignorancia. ¿Saben qué es todo esto que estoy mencionando? Lo que el Señor Jesús dijo como añadiduras. Añadiduras. Pero el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que entonces, amados míos,
déjenme decirles en verdad, Lucifer trata de lanzar sus sortilegios o maleficios de encantamiento, deleite y malvada influencia siempre sobre los seguidores de Cristo Jesús, a fin de atraerlos para que abandonen su unión con Él, con el Señor Jesucristo. Él trata de encantarlos, haciendo que se unan a sus huestes malvadas y malignas. Hermanos, el pueblo de Dios que está tibio, es decir, aquellos que han ido perdiendo mucho de la congelada humildad de hielo del Cristo crucificado, y han perdido mucho de la gloria y fuego del Cristo resucitado, siempre serán atraídos, amados míos, por las fuerzas magnéticas perversas de Lucifer, que los hace mantenerse alejados de Jesucristo. Amados, Lucifer opera a través de estos 7 enemigos, tratando de evitar que aún los creyentes más píos y fervorosos obtengan el premio. Hermanos míos, yo en la mañana les dije algo muy importante. Si usted ha llegado hasta el atrio, al crecimiento del 30%, si usted ha llegado al lugar santo, al crecimiento del 60%, y si usted se encuentra ya en la iglesia de la Odisea y no logra vencer lo que en estos puntos estoy tratando con ustedes, no tengan la esperanza, dice en el rapto, y mucho menos ser parte de la esposa. Hermanos, esto es algo tremendo. Y déjenme decirles que en verdad el propósito de Lucifer, hermano, lleva esos 2 motivos. Ya lo mencioné, se los voy a volver a repetir. Lucifer siempre estará al pendiente de que usted no llegue a prepararse lo suficiente para irse en el arrebatamiento. Por eso él ha inventado esa doctrina, yo se lo dije en la mañana, que se ha popularizado en todas las redes sociales, predicada por pastores, que yo no sé si sean falsos o no, yo solamente lo menciono y digo, pastores que de alguna manera están enseñando que no hay rapto, que no hay arrebatamiento, que quieren ver en la Biblia la palabra rapto, arrebatamiento y no sé cuántas cosas para saciar su carne y su sangre. Hermanos míos, y por el otro lado, el segundo propósito de Lucifer es que usted nunca jamás tenga la esperanza de llegar a convertirse en aquello a lo cual el Señor nos predestinó, ser la esposa del Señor Jesucristo. Y miren, Lucifer opera, hermanos míos, a través de estos 7 enemigos, tratando de evitar que aún los creyentes más píos pierdan siempre toda esperanza. Así que saben una cosa, hermanos míos, está cautivando con encantamiento y con hechicería sus mentes y su voluntad, al evitar que los creyentes crezcan en estatura espiritual. Como en algunas ocasiones he oído también a varios gentes que le dicen a su congregación, ¿el crecimiento espiritual? ¿Dónde dice la Biblia eso? Olvídate, tú solamente necesitas ser salvo, únicamente necesitas ser salvo. Cuando tú eres salvo, automáticamente Dios te entrega tu boleto para el arrebatamiento y automáticamente eres la esposa del Cordero. Bueno, si ese va a ser así el propósito y la enseñanza y cómo es que Dios entonces así son las cosas, bueno, pues entonces yo estoy mal. Entonces yo estoy totalmente mal, amados míos. Ahora miren, dentro de este punto número 1, vamos a ir con una orden, o sea, en un orden. En la mañana les hablé, punto número 1, si no se los dije así, bueno, se los estoy diciendo ahorita. Ignorancia moral, número 1, ignorancia moral. Para aquellos mis hermanos que no estuvieron conmigo en la mañana en este estudio y ahorita, pues bueno, estoy recibiendo mensajes de nuestros hermanos
que si no va a haber estudio. Lo que pasa es de que no estoy transmitiendo por el Facebook, estoy transmitiendo por Ustream, y ahí es donde pierdo a toda la mayor cantidad de gentes amables que nos escuchan. Y así que yo solamente, pero si no estuvieron ustedes en la mañana, déjenme repetirles los 7 enemigos que ustedes se enfrentan en esa encantada y tibia iglesia de la Odisea. Número 1, ignorancia moral. Número 2, poca fe. Número 3, corazón desfalleciente o desmayante. Y entre comillas les dije, cobardía. Número 4, desconfianza. Número 5, culpa. Número 6, lisonjeador o adulador. Lisonjeador o adulador. Y número 7, el ateo. Así que yo les dije en la mañana, empezamos con el primer punto, que es ignorancia moral. Dentro de ese concepto o punto de ignorancia moral, vamos a trabajar la A mayúscula. Y la A mayúscula tiene por título ignorancia de la bondad y justicia de la divinidad. Vuelvo a repetirlo, no estoy terminando ese título. Ignorancia de la bondad y justicia de la divinidad, y entre paréntesis, cabeza, y cierran el paréntesis. Voy a leerlo corrido sin mencionar el paréntesis. Ignorancia de la bondad y justicia de la divinidad de Dios en todas las cosas. De la divinidad de Dios en todas las cosas. Y vamos a leer, amados míos, en el Salmo 73. Salmo 73, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22. Y la palabra de nuestro Dios, amados míos, dice de esta manera, Salmo 73, versículo 21 y 22. Dice así el Señor: desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Este texto es muy fuerte porque mucha gente no le gusta cuando dice era como bestia. En otras versiones dice era como una bestia de carga. Bueno, así que ahora, una vez que hemos visto este texto, déjenme decirles, que el salmista confesó su error e ignorancia moral, hermanos míos, anteriores. Es decir, él está diciendo, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Así que él está confesando su error e ignorancia moral anteriores. Una vez, bendito el nombre del Señor, que la luz gloriosa moral del santuario de Dios había penetrado su corazón y su voluntad. Bendito sea el Señor. Él reconoció lo ignorante que había sido en sus críticas previas sobre el gobierno divino de Dios, sobre su creación, así que su corazón amador había estado en una pasión fermentada con amarguras y acidez, cuando ignorantemente había comparado sus pruebas dolorosas contra las condiciones placenteras presentes de los malvados. ¿Vieron eso? Bueno, están pregunte dónde estoy, pero no puedo contestar. Es que toda la gente de internet son como cientos y tantas gente.
Bueno, mis hermanos, entonces ahora déjenme mostrarles este punto. Déjenme mostrarles porque está bien tremendo este punto. Está bien tremendo. Les estoy diciendo, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una impaciencia con Dios, cuando nosotros estigmatizamos en nuestra mente y en nuestro corazón la prosperidad del impío, y cuando vemos que ellos prosperan más que nosotros, y cuando vemos que la gente malvada tiene más realidad, que tiene más bendición delante de Dios que yo, hermano, y cuando vemos todo eso, empieza a fermentar con amargura y acidez. Y cuánta ignorancia, mis hermanos, porque en realidad pensamos que estamos dejados de la mano de Dios y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí tienen que pasar todas estas situaciones? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? A mí. Y empezamos a fermentar, como ya les dije, la amargura y la acidez. Y sin embargo, nunca nos ponemos a pensar ni a razonar, puesto que si estamos en ignorancia, nunca comprenderemos que Dios está probándonos en situaciones dolorosas, pero nosotros no queremos el dolor, queremos el placer de aquel y queremos que el dolor mío se vaya con aquel, es decir, hacer un trueque, hacer un cambio y decir, Señor, ¿por qué a mí no me das el placer y el dolor que me estás dando a mí? ¿Por qué no se lo das a aquel? Nuestra propia ignorancia no nos deja saber, no nos permite vislumbrar el plan maestro de Dios y el propósito de su buena voluntad, para saber que no importa si en el dolor o en el placer, Dios está trabajando en mi vida personal y que nada tiene que ver el trato que Dios le tenga a otros. Lo importante es que yo entienda, que yo sepa perfectamente que Dios está trabajando en mi vida y que hay algo ahí en el plan de Dios para conmigo, lo cual yo debo agradecer. Pero mi ignorancia me hace pensar un mundo de cosas contrarias. Y por eso, déjenme decirles, Él es la causa y la cabeza divina, soberana. Por eso fue que el salmista, hermanos míos, reconoció lo ignorante que había sido, óigame bien, en sus críticas previas sobre el gobierno divino de Dios sobre su creación. Su corazón amador del salmista que escribió estas palabras había estado en una pasión fermentada, como ya lo dije, con amarguras y acidez. ¿Y qué dice al final del versículo? Era como una bestia. Era como una bestia que no entendía nada acerca de tu plan maestro y el propósito de tu voluntad. Sin embargo, amados míos, después de que la luz de la verdad de Dios acerca de su divinidad, que es su cabeza o autoridad, esa cabeza justa, hubo penetrado en el corazón del salmista y en la voluntad de este hombre, él por experiencia aprendió a humillar su mente y su voluntad soberbia. Se rebajó y se acusó a sí mismo de estar equivocado en lugar de culpar o acusar a Dios por su situación y circunstancia. Amados míos, qué tristeza que la mayor parte de todos nosotros como cristianos siempre terminaremos juzgando, criticando y blasfemando contra Dios. ¿Todo a causa de qué? ¿Cuál es nuestro tema? La ignorancia. La ignorancia. Déjenme decirles que en el principio el salmista tramó sus vergonzosos desórdenes y peligros en los que había sido atrapado, a final de cuentas,
cuando él se dio a la tarea de acusar falsa e ignorantemente la cabeza justa y divina de nuestro Dios. Era tan ignorante y necio que se convirtió en su propio atormentador. A final de cuentas, él terminó en un tormento terrible. Yo les he dicho a ustedes siempre, dejen a la gente en paz. Pero es que ¿por qué Dios lo bendice? ¿Por qué es así? Si no es tan cristiano, ni ora, ni viene. Mira, déjalos en paz. Y los odias, y a final de cuentas, al odiarlo, empieza tu tormento, en el cual tú mismo estás cavando tu propia fosa. Hermanos míos, déjenme decirles, era tan ignorante en su desarrollo moral que fue incapaz de callar sus quejas y murmuraciones contra la suprema soberanía de la cabeza de Dios en su vida y en la vida de otros. Amados, el salmista era como una bestia bruta, así lo dice en otra versión, que piensa solamente en el día presente y no en la recompensa futura de Dios para los justos y su castigo para los malvados. Eso es lo que deberías pensar, amado mío. Toma eso como una experiencia en tu vida. Hermanos, al contratar unos años, aun si fuera todo el placer mundano, con la largura de la eternidad, se hizo necio e ignorante, envidiando la prosperidad actual con la aparente placer mágico de los malvados. Lo mágico es una ilusión. Lo mágico es una ilusión y una decepción que hace a los videntes pensar que la irrealidad es más grande que la realidad. Hermanos, la verdad de la cabeza de Dios, el encantamiento de Lucifer, hace que la muerte parezca como vida. Cuán engañados estamos, amados míos, cuando aceptamos lo que Lucifer pone siempre delante de nosotros. Cuán ignorantes somos. Letra B mayúscula. Para todos aquellos mis hermanos que más tarde puedan ver esta prédica o este estudio, como le quieran decir, en YouTube. Así que letra B mayúscula. La ignorancia de los líderes, acerca de su responsabilidad. Wow, creo que no me gustaría decírselos a ustedes. La ignorancia de los líderes acerca de su responsabilidad para el rebaño de Dios. Hoy en la mañana vi algo de eso y les dije, yo no puedo pedir perdón por lo que estoy hablando, porque es una verdad. Nosotros como pastores, y me incluyo, porque a lo mejor yo ande por ahí también, necesito salir de mi ignorancia, pero solamente pensamos en llenar la iglesia y en cada congregante vemos un signo de pesos. Y si son congregantes que tienen buenos empleos y trabajan en buenos lugares, hermano, les damos los asientos de adelante. Ustedes ya se imaginarán por qué. Pero si vemos a un obrerillo que anda ahí levantando casas en albañilería o un carpinterillo, pues le damos los asientos de más atrás. Vete para allá, hermano, sí, por favor. Hueles a mezcla, hueles a resistor y a serrín. Y si vemos a alguien que no trabaja porque no ha tenido la gracia de tener un trabajo, pues ni los mencionamos. Y buscamos tener una iglesia llena, pero nunca somos responsables para educarlos en su educación espiritual y en su desarrollo moral, para sembrar en ellos la suficiente palabra que los lleve a convertirse en una esposa del Cordero y que los prepare para irse en el arrebatamiento. Así que, hermanos, no sé cómo vamos a manejar este concepto, pero más nos vale introducirnos en él. La ignorancia de los líderes
acerca de su responsabilidad para el rebaño de Dios. Si hay un sepelio, no tengo tiempo de ir al sepelio. Si hay un enfermo en el hospital, díganle al enfermo que no puedo ir a orar por él, pero sí recuérdenle que por el hecho de estar en el hospital debe acordarse que debe enviar sus diezmos, por favor. Díganle que no puedo ir a orar. Yo aquí en la casa pastoral voy a doblar rodillas por él, ¿sí? O por ella. No puedo ir al hospital, pero que mande su diezmo, dile por favor. Vas a ir a verlo, ¿verdad? Sí, pastor. No se te olvide, debe de diezmar. Si quiere sanar, que diezme. Pero pastor, ¿no va a ir usted? Mira, yo tengo junta pastoral. Tengo que ir a predicar no sé a dónde y pues mira, no puedo. Entiéndeme, compréndeme. ¿Pero si hay una boda? Y si hay una boda donde van a dar barbacoa, el primero que está ahí es el pastorcito. Sentado con toda su familia. No sé si de esto va a tratar este punto, hermanos, pero a mí me incomoda verdaderamente el que no veamos nuestra responsabilidad. Yo no me pongo como un ejemplo ejemplar. Tengo mis fallas también. Pero hasta donde puedo, trato de excusarme. Así que vamos a ver aquí, Isaías 56. Y hermanos, discúlpenme porque van a oír una palabra muy fea, o una palabra, una expresión muy pesada. Perdónenme, pero yo no lo voy a hablar, lo va a hablar la Biblia. ¿Sí? Lo va a hablar la Biblia. Así que esto es para los pastores. No creo que me estén oyendo a mí pastores, ¿verdad? No creo que me escuchen pastores, porque pues ellos ya son sabios, son entendidos. Casi siempre me va a escuchar gente humilde, de mente, de corazón, de voluntad. Pero bueno, la palabra es la palabra. Vamos a ir a Isaías capítulo 56, versículos 9 al 12. 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas, ahora, sus atalayas ciegos son. Todos ellos ignorantes. ¿De quién está hablando? De los pastores. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen hartura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Ay Dios, creo que ya yo mismo me di con la cachiporra. Los atalayas o pastores, que es lo mismo, los atalayas o pastores, que es lo mismo, descuidaron sus responsabilidades hacia sus rebaños porque eran culpables de lo siguiente. Así que voy a ir despacio porque en los versículos que acabamos de leer menciona cosas muy tremendas contra nosotros los pobrecitos pastores que sufrimos. Dios tenga misericordia. Ahí es donde yo quisiera no ser pastor nunca. Allí es donde no quisiera ser un pastor. Vamos a ver qué nos dice el Señor a nosotros. Y el Señor dice, número 1, ellos estaban ciegos. No podían discernir entre el bien y el mal. Número 2, ellos eran ignorantes. No sabían la diferencia entre el camino santo de Dios y sus caminos carnales, pecaminosos y sensuales. Número 3, ellos eran perros mudos, tenían miedo de ladrar o de hablar con la verdad de Dios,
decir lo que es la verdad del camino crucificado, hablarles del rapto, hablarles del arrebatamiento, hablarles de la gran tribulación de 3 años y medio y no de 7 años, hablarles del camino crucificado, hablarles de padre maldad, de madre maldad, de Abadón, de Lucifer, hablarles de Leviatán a la congregación, hablarles del crecimiento espiritual, hablarles de las eternidades pasadas, hablarles todo esto. Pero ahí eran perros mudos. Pero para pedir diezmos y ofrendas y ayudas, no eran mudos. Por lo tanto, estaban temerosos de reprender a aquellos que hacían o que hacen mal en la iglesia. Estaban listos para no ladrar cuando veían el mal. Cuando ven entrar a sus mujeres, a las mujeres de la iglesia, con pantalones y pintarrajeadas y con vestidos escotados, no tienen valor para decir la verdad. No tienen valor para decirle a los jóvenes que no se deben de cortar el cabello de forma estrafalaria, ni que deben tatuarse, y no tienen valor para decirle a las muchachitas que no deben perforarse, que no deben usar pantalones y vestidos indecorosos en la iglesia. No tienen valor para hacerlo porque tienen miedo. Siguiente, número 4. Ellos eran perros que no podían ladrar. No podían advertir al pueblo de Dios del peligro del juicio de Dios que se acercaban. Por lo tanto, su silencio provocó un falso sentimiento de seguridad entre el pueblo de Dios. Número siguiente. Ellos eran perros soñolientos. Qué terrible. Yo una vez tenía una necesidad muy grande. Como pastor yo necesitaba un pastor. Y fui a buscar a los que conozco como pastores. Toqué la puerta de más de 5 pastores que dije yo están cerca de mí. Y cuando iba y tocaba la puerta, me decía, salía la esposa del pastor, o salía la sirvienta. Le decía, quiero hablar con el hermano fulano, dígale que soy el hermano Dani. Espérenme un momento. Me cerraban la puerta. No eran para decirme, pase el hermano, ahorita le aviso al pastor. No, cerraban la puerta. Ahí. Entonces cerraban la puerta. Y entonces salían y decían, ¿tienes cita con el pastor? ¿Tienes cita? Le decía, ¿what? ¿Perdón? Excuse me. No sé. Es que necesita tener cita con él. Si no tiene cita, saque cita y yo lo voy a apuntar para que venga a hablar con el pastor. En mi gran necesidad le decía yo, hermano, es que me urge mucho hablar con él. Y me decía, déjeme ver. Ya salía con una libretita. Decía, hoy estamos a día 2, estamos a 2. Él lo puede recibir para el día 30. Está bien, hermano, muchas gracias. Iba y tocaba otra puerta. El pastor está en su siesta, no lo puedo despertar. El pastor está en su hora de siesta, no se le puede interrumpir. El pastor está comiendo. El pastor acaba de comer y está en su momento en que debe descansar para la buena digestión. En serio, hermano, estoy hablando en serio. Así que miren, ellos eran perros soñolientos. Todo el tiempo estaban acostados. Había congregantes que nos decían, hermano, le decían a mi esposa y a mí, es que vamos y buscamos al pastor. Y por la rendija pudimos ver que estaba en una hamaca debajo de su árbol preferido. Y no, por más que tocamos hasta con una piedra, no nos quiso abrir. Porque estaba durmiendo debajo del árbol, en una hamaca, ahí en el patio de la iglesia. Amados, no estoy criticando a nadie. Estoy hablando la palabra de Dios. Lo acaban ustedes de leer. Hermanos, su flojera
en la posición horizontal, colocaba sus cuerpos en una postura que los imposibilitaba para ser atalayas fieles o pastores sobre el rebaño de Dios. Eso sí, cuando alguien viene y le dice, hermano, hermana, si usted quiere, yo lo invito, venga a mi congregación, venga aquí a la iglesia del Cantar de los Cantares. Nunca atienden a la gente, pero cuando ven que alguien con la verdad de Dios les muestra la belleza, la dulzura, el amor de la luz tierna del Señor, entonces sí se levantan de su hamaca y dicen, mi iglesia, no te metas con mi congregación. Hermano, la gente necesita atención. La gente necesita atención, cuidados. Y tú tienes responsabilidades delante de Dios que Él ha puesto sobre ti como atalaya. Entonces sí, se llena la boca de decir, mi congregación. No se metan con mi congregación. Hermanos míos, estaban inactivos en sus cuerpos, todo el tiempo llenos de sueño, descansando, obesos como pasó con Elí en el templo de Silón. Así que miren, ellos no estaban alertas, ellos ni siquiera estaban alertas. Y dice la palabra de Dios, ellos eran perros ansiosos. ¿Qué es aquí ansiosos? Codiciosos. Ellos que son perros codiciosos, nunca se llenaron lo suficiente como para satisfacer sus anhelos de obtener posesiones terrenales. No conocen la altura. Una ocasión me dijo un pastor, ¿qué cosa tienes, Dani? ¿Qué cosa tienes? O sea, no me estaba diciendo que qué cosa tenía, si estaba enfermo o algo así. Me dijo, ¿qué tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Y qué posesiones tienes? ¿Qué tienes? Y le digo, pues nada. ¿Cómo te transportas? En una bicicleta. Y una vez ya me atropellaron, la bicicleta quedó toda torcida y toda cucha. Tuve que comprarme otra después de que me operaron y casi perdía la vida. ¿Verdad? Así que me dice, ¿cómo es posible? Veme a mí. Yo tengo 7 hijos y a cada uno de ellos le tengo una casa. Y ahorita están por venderme otra casa y la voy a comprar. Y aparte tengo la casa mía con mi esposa. Aparte tengo 4 autos. Y aparte tengo mi buena cuenta en el banco. ¿Y sabes qué? Así me dijo. Y no miento, Dios sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Y sabes cómo lo he obtenido? Sangrando a la congregación. Sangrándola. Porque Dios nos pone como pastores para sangrarlos. Porque al final de cuentas nadie te lo va a agradecer. Y así me hizo. Algún día te van a hacer esto y te van a dar una patada. Pero mira, cuando me hagan eso, yo ya estoy rico. Así me dijo alguien. Yo estoy seguro que si les doy el nombre de esa persona, muchos de ustedes lo conocen. Eso no importa. Así que entonces, mis hermanos, nunca estaban saciados de obtener casas y cosas terrenales. El siguiente. Ellos eran pastores que no pudieron entender. No pudieron comprender la brevedad de la vida ni el fin de su mortalidad. Cuando se tendrían que presentar ante el rostro de Dios en el día del juicio. Estábamos yendo a un lugar donde me invitaron a ser pastor de esa congregación, que no es una congregación, eran como 3 personitas. Pero había ahí un hombre que se sentía el pastor de pastores entre todos los pastores.
Y cuando vio que la palabra llegó a ellos con tanto poder, con tanta belleza, con tanto resplandor, su celo pastoral dijo: no voy a dejar que me roben a mi congregación. Así que simplemente nos cerró, en un sentido, las puertas de la iglesita, que ni era una iglesia. Y la congregación, pues no era más que 2 personitas ahí. Pero él se sentía que tener 2 personas como congregantes era el pastor de pastores. Nunca va a entender esa persona que algún día va a enfrentarse al juicio del trono del Señor y a ver qué le va a decir al Señor. Es capaz de actuar como Juan el Bautista. Es capaz de actuar exactamente como Juan el Bautista, cuando estaba Juan disputándose los congregantes o sus discípulos. Bueno, ¿qué más podemos ver? El siguiente: ellos eran pastores que miran a sus caminos, cada uno para el provecho de la gente, para su propio provecho, cada uno por su cabo. Estos pastores eran completamente ignorantes e inconscientes de su verdad o de su verdadera responsabilidad ante Dios por el rebaño que Dios ponía en sus manos y a su alcance. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Es algo muy difícil ser un pastor. Es algo muy difícil ser un pastor. Pastor con su verdadera responsabilidad. Alguien que de veras trabaje. Alguien que de veras pueda poner en alto el testimonio del Señor Jesucristo y su palabra, pero también el testimonio de ellos mismos. Qué terrible, mis hermanos, que esto es algo que estamos viviendo hoy en día. Qué terrible. Pero amados míos, en la mañana yo les decía, voy a decirles las palabras que el Señor está hablando proféticamente en el libro de Apocalipsis, cuando dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Que están casados con la iglesia? ¿Están casados con las sillas o bancas que dieron a la iglesia? ¿Están casados con los tabiques que ofrendaron para que la iglesia se construyera? ¿Están casados con la batería o con la guitarra o con el saxofón o lo que sea? ¿Por qué no salen de ahí? Y ustedes ahí sí aguantan y dicen: no me voy nada más porque yo doné las bancas o doné las tazas del WC del templo. Nada más por eso no me voy, aunque sé que allá hay buena palabra. Pero ¿cómo voy a abandonar? Mire, hermano, arranque la taza y llévesela. Pero salga de ahí. Salga de ahí. Busque la palabra, la verdad de la palabra de Dios, y no esté con un tipo de pastores como lo dije yo. No, como lo dice Isaías 56, del 9 al 12. También. Eso ya no lo vi. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Oh, sí, es cierto. Así. Tomaré, dice, venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Creo que mejor lo dejo ahí, porque a lo mejor todos somos defectuosos. Pero hay de defectuosos a defectuosos. Eso pueden estar seguros. Hermano mío, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él mira por cada uno de nosotros. Démosle al Señor la honra y la gloria. Amantísimo Señor Dios, yo quiero darte las gracias, Padre eterno, por este mensaje, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Es palabra dura, es palabra muy fuerte, Señor, pero que hace falta ser predicada, Padre Dios. Hace falta, Señor, que prediquemos esta palabra. Señor,
Ayúdanos a no ser. Ayúdanos a no ser con estas características de las que tú hablas sobre los pastores. Ayúdanos, Padre Dios. Enséñame, Señor. Enséñame a vivir en una obediencia tal y absoluta, de tal modo que tú te agrades, bendito Dios. Alégrate, Padre Dios. Alégrate cuando tú nos llenes de sabiduría, entendimiento, conocimiento, y nos llenes de tu gracia y de tu amor verdadero, Padre eterno. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que por internet van a escuchar esta palabra, aunque sea, mi Dios, en forma diferida. Permite que esta palabra, que este mensaje, Señor, llene los corazones de muchos pastores y de muchas congregaciones. Llena también el mío, Señor. Llena también mi corazón y mi mente con esta palabra y con esta exhortación. Yo la recibo, Padre, en mi vida. Yo la recibo en el nombre glorioso de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús, gracias. Bendito seas, oh Dios. Bendito sea Dios eterno. Gracias, Jesús, gracias. Y ahora, Padre, permite que tus hijos, Señor, se sientan altamente bendecidos. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia esté siempre con todos y cada uno de tus hijos que están escuchando este estudio, ya sea en vivo o diferido, Señor. Bendícenos, Padre eterno. Y así, mi Dios, yo te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si Dios nos permite, mañana, 8 de la mañana, estamos en la continuación de este estudio. Dios quede con ustedes.